Estamos en 1994 y por ley 8134 se crea el nuevo Código de Faltas para la ciudad de Córdoba. Este código rige bajo la lógica del sistema punitivista, basado en multas, sanciones y arrestos por infracciones menores, vinculados especialmente al uso del espacio público, el tránsito y el ruido molesto. Se basa en un modelo de control más que de convivencia, y su prioridad está en castigar la infracción y no en resolver el conflicto. Hay una crítica generalizada por parte de la sociedad, ya que hay un exceso en la discrecionalidad policial y una falta de herramientas restaurativas y comunitarias. Estamos en el 2015 y por ordenanza 12.468 se crea el nuevo Código de Convivencia Ciudadana. Hubo un cambio de paradigma y pasamos de tener un enfoque sancionatorio con el viejo Código de Faltas a tener uno basado en los principios de la convivencia, la mediación y la reparación. Los principios rectores de este código son la promoción del respeto mutuo y la tolerancia, las prioridades de medidas educativas o comunitarias por sobre las punitivas y la participación ciudadana y el rol de los centros vecinales. Hubo un intento de municipalizar la gestión del orden público con una mirada más social. Pero, sin embargo, muchas infracciones se siguieron resolviendo por las vías sancionatorias, como la multa, las clausuras o el decomiso. Estamos en el año 2023 y según índices oficiales se viene registrando desde el año 2019 una baja significativa en el cumplimiento real del Código de Convivencia. Se aplica más como una herramienta de control administrativo que como un instrumento de mediación comunitaria. Hay reclamos de sectores vecinales y de diferentes concejales de distintos bloques sobre una falta de actualización del código por nuevas problemáticas urbanas como el uso del espacio público, los ruidos molestos, la nocturnidad, los residuos y la convivencia digital. Estamos en el año 2025 y se crea una comisión especial de análisis y actualización del Código de Convivencia. El objetivo central es actualizarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades y realidades sociales y está integrado por diferentes bloques de concejales, funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal y especialistas en la materia. Los ejes centrales de discusión son la creación de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, como son los jurados vecinales, además regular la función de los naranjitas, las nuevas formas de violencia y acoso urbana, fortalecer las herramientas de mediación comunitaria y el uso de los espacios públicos. Este debate público se centra en si el cambio es una verdadera transformación o solo va a ser un maquillaje normativo del viejo esquema sancionatorio. Bueno, muy bien amigos, estamos en un año un poco movido en la ciudad de Córdoba, con muchos anuncios por parte del intendente Daniel Pacerini y poco avance. Uno de ellos es la renovación del Código de Convivencia y para eso invitamos a un amigo de la casa, Jorge Orgaz, quien es profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal Constitucional, de Derecho Administrativo. Fue su administrador del Tribunal de Falta Municipal y es el redactor de la renovación del Código de Convivencia y fue redactor de la creación del Código de Convivencia Municipal también.
Así que bueno, lo presentamos. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo andás? Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. No, por favor. Con mucha, poca tarea en la comisión, ¿cómo van con...? Con mucha tarea y sobre todo una tarea muy positiva, en el sentido de que se están escuchando a todas las organizaciones intermedias de Córdoba, a todos los vecinos, a instituciones también vinculadas al ámbito académico, comercial, a la vida en general, a la vida institucional de la ciudad de Córdoba a los fines de asegurar la participación que legitime también esta reforma del Código de Convivencia. Bien, ¿y qué es el código de convivencia si le tenés que explicar a un vecino que no sabe, que no conoce? Bueno, el Código de Convivencia es una herramienta jurídica e institucional que trata de armonizar precisamente la vida de los cordobeses en base a principios rectores que tienen que ver con el pluralismo, la vida democrática, la participación cívica, la educación cívica, y que ha reformulado y ha generado una verdadera transformación en lo que nosotros entendíamos era un código de faltas que era meramente un régimen sancionatorio. Ya cuando el doctor Ramón Mestre, cuando era intendente de Córdoba, impulsa la sanción del Código de Convivencia, tenía como objetivo salirnos de un esquema meramente represivo para tratar de establecer un instrumento jurídico que sirva precisamente al logro de esos objetivos. Bien, o sea, antes era el viejo código de falta, lo que El llama. Código de Faltas, un régimen esencialmente sancionatorio y en el cual el vecino tenía una participación muy escasa, que era únicamente al momento de conocer una multa por una infracción. Bien, ¿qué problemas pretende resolver este nuevo código, no este nuevo código, sino que esta renovación del código de convivencia? ¿Qué problemas o conflictos? Bueno, la idea es primero tratar de armonizar la vida en la ciudad de Córdoba, tratar de que los vecinos la lleven de la mejor forma posible, insisto, no con una idea esencialmente represiva, sino con una idea eh, positiva de construcción de un destino común entre todos, es decir, asegurando las libertades individuales, tratando de que tengan vigencia también los derechos colectivos, lograr un mejor marco de seguridad regulándola o coordinándola con una libertad individual importante, es decir, armonizar la convivencia en la ciudad, entendiéndola como un espacio público que comprende a cada uno de nosotros y al plan de vida que tiene pensado llevar adelante. Bien, pasar de una justicia sancionatoria a una justicia de tipo restaurativa, autocomponedora, para que los vecinos puedan participar, digamos, también de... Exactamente, es una distinta visión del espacio público. También creo que se está trabajando actualmente en una visión distinta de la justicia municipal. ¿En qué sentido? Dotándola de la mayor autonomía posible, eso me parece un logro trascendental, y a su vez tratando de establecer, de innovar ese régimen sancionatorio con políticas, por ejemplo, de mediación, de participación ciudadana y de prevención, más que de represión por las sanciones al código, que antes era el código de falta y ahora el código de convivencia. Bien, ¿por qué crees que la convivencia se volvió un tema tan urgente para la ciudad de Córdoba, no? Bueno, creo que en parte Córdoba no se ha podido escapar de la realidad nacional y de la realidad también global. Estamos en un tiempo, en una época marcada por un grado, me parece, profundo de violencia, de incertidumbre económica que también profundiza esa situación, con lo cual se han intentado distintos ensayos para contrarrestar estas situaciones, insisto, que son a nivel global, porque los códigos de convivencia han surgido tanto en España como en América Latina como una respuesta que trata de escapar a la visión autoritaria de reprimir, de sancionar, de mayor castigo, con una idea de confluencia de vivencias, de principios rectores en las constituciones que tienen que ver con la solidaridad, con el cumplimiento del derecho, de los deberes del ciudadano,
Me parece que esa es la respuesta. Salir o tratar de escapar de un régimen autoritario que entiende que la única forma de enfrentar estos problemas es con mayor severidad. Bien, ¿y qué comportamientos, situaciones regula el código? Bueno, Busca regular. el código de convivencia regula muchas de las conductas típicamente urbanas, desde el sistema, digamos, o la conducción en las vías públicas, salubridad, higiene, todo lo que hace referencia al poder de policía municipal. Es decir, incorporó al viejo código de faltas un primer libro en donde trata de establecer, además de sortear los inconvenientes que apareja o que traía un régimen estrictamente sancionatorio, un primer libro en donde se establecen los principios constitucionales, tanto a nivel de la Constitución Federal, de los tratados internacionales sobre derechos humanos, tratando de articularlos con el régimen local. Es decir, es una recuperación normativa del municipio como el primer teatro de la vida democrática de una sociedad. Claro, por ejemplo, dos vecinos que tienen un conflicto entre ellos, y uno de esos vecinos puede solicitar que se aplique o se puede regular dentro del código conductas para poder, para que el propio municipio, el tribunal de falta pueda llamarlo a ambos y recomponer la... Sí, la idea es tratar con este nuevo concepto de que el ciudadano se involucre en la etapa previa o digamos en la dinámica del proceso administrativo, no como una figura que recibe una sanción, sino que participe en la elaboración o en la gestación del bienestar común. En este caso, por ejemplo, podría ser que el nuevo o la reforma del Código de Convivencia que se está llevando a cabo formular algunos aspectos relativos a lo que es una mediación, por ejemplo. Es decir, antes de la sanción, agotar las instancias a los fines de resolver un conflicto que muchas veces tiene que ver más que todo con escuchar, atender y tratar de armonizar intereses que aparecen como contrapuestos, pero que a la larga muchas veces son simplemente matices. Bien. ¿Alguna polémica que ustedes ven que tiene el código? Bueno, lo que uno trata me parece, como no solamente como participando de esta comisión redactora, sino como cualquier ciudadano, me parece que hay temas que pueden llegar a generar debate, que tienen que ver, por ejemplo, con la problemática de los naranjitas, de los limpiavidrios, aspectos referidos al cuidado del ambiente. Me parece que por ahí pueden venir algún debate polémico, alguna discusión. ¿Qué postura tenés con respecto a los naranjitas y los famosos proyectos que andan circulando? Sí, bueno, yo creo que hay que darles una solución en positivo, porque en el fondo hay trabajadores y hay familias que dependen muchas veces de ese ingreso. Entonces, por algún ejemplo o un mal ejemplo puntual o algún hecho violento que haya ocurrido, no se puede generalizar. Entonces, analizar con detenimiento cuál es la mejor solución posible. Hay distintas alternativas, siempre se hablan de cooperativas o de otras formas de organizarlos, pero me parece que forma parte de la realidad de Córdoba y hay que abordarla. Bien. O sea que no hay que echarlos y nada más que eso, sino que hay que abordarla integralmente. Sin duda, abordarla integralmente, porque vos fíjate que en estos temas también hay algunas posiciones muy, muy duras. E insisto, muchas veces por un hecho puntual no se puede generalizar y también es una realidad social que nos está reflejando también una desigualdad y una crisis económica que está golpeándonos fuerte. Bien. ¿Cómo se va a implementar la reforma del Código de Convivencia en los barrios? Bueno,
Es un juego muy interesante que se está llevando adelante porque es un ida y vuelta. Ahora la comisión redactora, al igual que la comisión especial del Consejo Deliberante, está recibiendo la opinión de las asociaciones intermedias, vecinos, centros vecinales, como una suerte de recabar y de recolectar insumos a los fines de tener en cuenta la opinión también de las universidades al momento de la elaboración de esta reforma del código. Y a su vez se va a implementar, me imagino, no solamente a través de campañas de difusión masivas por las redes sociales, sino también a través de los CPC, de la municipalidad, de las escuelas municipales y también de la Universidad Nacional de Córdoba. Les recuerdo que también, allá por el año 2016, se creó la primer cátedra en la Universidad Nacional de Córdoba, cátedra optativa de Derecho Municipal y de la Convivencia Ciudadana, que en su momento también dictamos clases con el doctor Ramón Ortega, que también tuvo un protagonismo importante al momento de la sanción del Código de Convivencia originario. Sí, también esto hace la concertación, es decir, a la participación vecinal, que además también le da mayor legitimidad al código de convivencia. Siempre. Ningún proyecto normativo, sea Código de Convivencia, Código Penal, Código Civil, tiene éxito en su aplicación si previamente no se toma el pulso de la sociedad. Proyectos normativos de laboratorio no sirven para nada. O sea que el legislador, en este caso los concejales de la ciudad de Córdoba, me parece que están llevando adelante una tarea importantísima, con miles de sesiones, acercándose a las asociaciones intermedias, instituciones de la sociedad de Córdoba para recabar y receptar esos insumos que son vitales para un buen código de convivencia. ¿Qué impacto esperan hacia la sociedad? En lo inmediato yo creo que, como es una necesidad de la sociedad, lo va a recibir de buena manera. Seguramente algunos aspectos podrían haberse a lo mejor considerado de mejor forma. Siempre va a haber críticas, pero me parece que es un paso hacia adelante y a su vez es una apuesta a mediano y a largo plazo, porque el Código de Convivencia significa más democracia, significa mejores instituciones, más pluralismo y sobre todo más tolerancia en una sociedad como la de Córdoba, que es cada vez más compleja en sus matices, en sus grupos y también en su organización social. Uh-huh. ¿Y quién controla el código de convivencia? Bueno, el Código de Convivencia fundamentalmente lo aplican los tribunales administrativos municipales de falta. Eso sería en la visión más amplia o en la primera aproximación al tema. Pero claro está que si nosotros estamos propiciando un código de convivencia que tenga que ver con la participación ciudadana, que tenga que ver con un nuevo concepto de lo que significa la vida plural en una ciudad, estaría bueno que los ciudadanos se apoderen del código de convivencia y sean ellos también los que participen en el cumplimiento de las normas. Bien, hay un tema muy polémico que se viene hablando en Córdoba desde el 2023, que es la Guardia Urbana, que en el 2024 empezó a funcionar. Uh-huh. ¿Qué rol juega o debería tener la Guardia Urbana en el renovado Código de Convivencia? Bueno, hay varias instituciones o varios funcionarios o varias áreas de la municipalidad, desde los inspectores hasta los gestores de convivencia, la Guardia Urbana, que van a tener un rol importante en la aplicación y sobre todo en la prevención del conflicto a nivel municipal. Claro está que eso también tendrá que ver con la vigencia y con la información que se brinda a la ciudadanía de lo que es el código de convivencia, porque insisto, si no lo hacemos conocer, si la gente no considera el código como un logro, como un acervo propio, va a ser muy difícil, por más que modifiques la orgánica de la municipalidad y digas, bueno, van a ir los inspectores, o van a ir los promotores de convivencia, o van a ir los directores de las distintas áreas de la municipalidad a hacerlo cumplir.
Si la sociedad en su conjunto no toma noción de la importancia del código de convivencia, va a ser muy difícil. Pero en principio son las áreas que en la municipalidad tienen por finalidad la protección o el ejercicio del poder de policía. ¿Y para eso hay algún mecanismo para propender mayor participación? Bueno, la mayor participación tiene que ver con esta primera parte del Código de Convivencia que se refiere a los derechos y a los deberes de los ciudadanos. Es un cambio importante, si bien es bastante técnico, que se justifica en el hecho de que el ciudadano no es el destinatario de un proceso administrativo que siempre terminaba en sanción. Ahora el ciudadano es partícipe en la elaboración de políticas públicas que pretenden prevenir las infracciones, evitar los daños a los bienes públicos, y en eso va a cumplir un rol protagónico, en el sentido de que toda afectación a un bien público, al medio ambiente, al patrimonio histórico, al normal desenvolvimiento del tránsito en la ciudad de Córdoba, en definitiva lo perjudica al vecino. Entonces va a tener una enorme responsabilidad en evitar que se configuren esos perjuicios. Bien, ¿y hay alguna figura donde el vecino es el propio juez? No, sigue siendo los tribunales administrativos los que van a resolver llegado el caso de conflicto. Sí puede ocurrir, si es que se aprueba, porque hay muchas ideas dando vueltas, el tema de la mediación, hay una mayor participación del vecino y eventualmente, como se hizo, por ejemplo, en Mendoza, el establecimiento de jurados populares para determinados casos, para determinadas infracciones, fundamentalmente de aquellos bienes colectivos como el medio ambiente. Entonces ahí sí el vecino podría, participando de ese jurado, tener una visión o una posición más cercana a la de un juez. Bajémoslo a un ejemplo concreto. Un basural cuyo propietario es un privado. Hasta ahora se lo intimaba y se le imponía una sanción, una multa. Uh-huh. Bueno, con la reforma del nuevo Código de Convivencia, el ejemplo del basural a cielo abierto de un privado, ¿va a estar contemplado en la participación de los jurados para determinar? Eso sí es lo que se está discutiendo, sobre todo en razón de los bienes que el código o la reforma del Código de Convivencia pretende preservar y asegurar con mayor énfasis. Te puedo decir que el medio ambiente es uno. Ajá. El medio ambiente seguro que es uno. Bien. Si yo, vecino de un barrio, quiero participar en el proyecto que se está tratando, ¿lo puedo hacer? ¿No? Sí, Bien. ¿Cómo? sí, tranquilamente. Simplemente acercarse a la comisión especial que se ha creado en el ámbito del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, que está recabando toda la información, los aportes, sean por escritos, verbales, se toma nota y luego son insumos que también estudia y analiza la comisión redactora para colaborar con este proceso político que ha iniciado el gobierno local para adecuar el Código de Convivencia a una realidad quizá distinta de la que se vivió al momento de su sanción originaria. O sea, Silvia de Barrio Güemes, si tiene pensado alguna propuesta concreta, se puede acercar al Consejo Deliberante y al puede Consejo presentar. Deliberante o a su centro vecinal para Bien. que canalice esa solicitud o esa intención o esa idea que ella tiene. Bien. ¿Y la comisión funciona solamente en el Consejo o se están trasladando a distintas instituciones? La comisión fundamentalmente funciona en el Consejo, pero también hemos participado en reuniones en el Colegio de Abogados, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y están previstas también otras reuniones de esa naturaleza. Estamos en el Consejo y a su vez, por cuestiones de comodidad y de participación activa de los integrantes de esas instituciones, también nos trasladamos a ellas.
¿Qué sensación tenés, Jorge, con respecto al conocimiento ciudadano del Código de Convivencia? ¿Lo conoce realmente? ¿Lo conocen pocos? ¿Se da poca difusión? Yo creo que falta quizá un poco de conocimiento, pero al mismo tiempo soy optimista porque yo creo que el ciudadano de Córdoba sabe lo que significa una infracción y la consecuencia de esa infracción. Lo que hay que profundizar es también el hecho de mostrarle que goza de derechos y a su vez de deberes. Y en ese aspecto, en la primer parte del Código de Convivencia, me parece que se juega la suerte de la transformación de la vida en nuestra ciudad. Es decir, que el ciudadano entienda que es parte activa, protagonista de lo que es la vida en nuestra ciudad. O sea que confío mucho en el ciudadano de Córdoba y simplemente es como correr el eje de la discusión. No es solamente una relación de infracción-sanción, sino que es una relación que debe darse entre la autoridad y el ciudadano como partícipes necesarios en un proyecto que tiene que ver con la recuperación del espacio público en base a determinados principios de tolerancia, pluralismo, vigencia de derechos humanos, etc. Bien, ¿el código se cumple por miedo o por una convicción real del ciudadano de respetar el... Qué pregunta. Yo creo que debiera cumplirse por esto que acabamos de señalar, por una idea de que cumpliendo el derecho, cumpliendo con las normas, aseguro mi libertad y aseguro también el bienestar de mi grupo familiar y en definitiva de la sociedad. Pero al mismo tiempo sabemos que es importante establecer un régimen sancionatorio equilibrado con esta primera parte de derechos y deberes, a los fines de asegurar también que aquellos que no quieran cumplir con las normas reciban el merecido castigo o la sanción. Bien, hablando un poco y remitiéndome a un libro de Carlos Nino, Un país al margen de la ley, él hablaba de la anomia boba, ¿no? Es cuando una persona considera que una disposición normativa, algún artículo del código, le parece injusto o arbitrario. ¿Qué hace? Bueno, ¿Qué pasa? Nino hablaba en un país al margen de la ley de la anomia boba porque señalaba que cuando el ciudadano no cumple con sus deberes o con sus obligaciones, en definitiva, está perjudicándose a él mismo también, ¿sí? Y él planteaba precisamente que la Argentina atravesó desde las grandes dictaduras violaciones gravísimas al Estado de Derecho, ese incumplimiento o ese desapego por el cumplimiento de la ley también se lo traslada a las actividades diarias y cotidianas en el ámbito local. Entonces dice, en definitiva, es una anomia boba porque quien no cumple con los deberes del buen ciudadano, en definitiva, se termina perjudicando. Y yo creo que Nino, fíjate que ese libro lo escribe allá por el 82, 83, y tiene una vigencia impresionante en la realidad argentina, lamentablemente. ¿Puede haber una convivencia ciudadana real si la autoridad de aplicación incumple la normativa del código? No, es que un principio rector, te diría ya de derecho constitucional, es que las normas también deben cumplir las autoridades públicas, son las primeras que deben cumplir con esas normas. En este caso, es importante resaltar que en un sistema republicano el ejemplo es vital, pero si no hay ejemplo de la autoridad pública, también a la autoridad administrativa, en este caso, le corresponde la sanción en caso de infracción al Código de Convivencia. ¿Podemos hablar también de una real convivencia si el ciudadano no participa de forma activa también en la creación de su propia norma dentro del Yo municipio? creo que el ciudadano que no participa pierde una enorme oportunidad, porque únicamente podrá criticar medidas que toman por el espacio de decisión que él dejó y no intentó a partir del mismo transformar. Me parece que sería una oportunidad enorme y que ya tiene que ver más con una etapa del
del código que se asemeja mucho más al código de falta, una relación de infracción-sanción, antes que una relación de construcción colectiva del espacio público en beneficio de todos. Bueno, Jorge, para que haya un acuerdo de convivencia y no sea una imposición de autoridad de este código de convivencia, lo que vos decías recién, debe haber una verdadera concertación donde no solamente los vecinos en forma personal, sino que a través del diseño institucional nuestro puedan participar en esta en esta nueva reforma, para darle otro espíritu, ¿no? También. ¿Qué reflexiones hace o cómo te gustaría ver la reforma del código de convivencia? Cómo, cómo, eh, ¿Cómo te gustaría verlo? ¿Cómo aspirás, digamos? Bueno, yo creo que primero lo que yo estoy viendo es importante y es la parte, digamos, que paradójicamente no se visualiza, que es la legitimidad democrática que está teniendo este proceso de reforma al haber consultado prácticamente a todos los sectores involucrados en la vida política de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Eso es muy importante. Y a futuro, sin lugar a dudas, me gustaría que volvamos un poco a los principios rectores de una sociedad civil, plural, tolerante, democrática, progresista y sobre todo comprometida con su propio destino. Bien, Jorge, lo último, ¿hay voluntad política para que salga este año? Hay voluntad política, si no sale este año, porque la eventual demora, si se quiere llamarla así, tiene que ver con estos diálogos interinstitucionales que se están llevando adelante, pero si no es este año, serán los primeros meses del año que viene, sin lugar a dudas. Bueno, Jorge, eso esperamos. Muchas gracias por la visita.